Traer por primera vez a casa un perrito es una experiencia muy bonita y gratificante. Ya sea que decidas rescatar uno de la calle, adoptarlo de un refugio o comprarlo, deberás comprender que esta decisión exige cierta planificación y una gran responsabilidad. Si optas por comprar, es muy importante que elijas el que encaje mejor con tu personalidad y con tu estilo de vida. Para ello, debes al menos conocer lo más básico de la raza que te gusta, a fin de tomar la mejor decisión que se adapte a tus circunstancias y a la de tu mascota. El día de hoy conoceremos al Golden Retriever, una de las razas más queridas y buscadas, sobre todo en América y Europa. Ya sabemos que su nombre Golden hace referencia al color dorado de su pelaje, pero no muchos reparan en saber el significado de Retriever. Al igual que Golden, Retriever es una palabra inglesa que podemos traducir como perro cobrador o perro recolector, y hace referencia a varias razas desarrolladas y entrenadas para rescatar o recoger las presas que eran cazadas por sus dueños. Por ejemplo, en una casa de patos frente a un lago, su dueño le indicaba cuándo ir por ella, y para esto era importantísimo que también fuera un excelente nadador. Por esta herencia, el Golden destaca por su obediencia y su gusto por el agua. La gran popularidad del Golden Retriever no solo se debe a su carácter cordial, sino también a su aspecto atractivo. Estos perros tienen una constitución muy armoniosa y bien proporcionada. Su marcada depresión nasofrontal y sus ojos oscuros le confieren esa clásica expresión dócil y simpática. Gracias a sus fuertes huesos y músculos, el Golden es un perro muy ágil y dinámico. Su pelo semilargo es liso u ondulado, pero nunca rizado, y lo tiene pegado en la zona del lomo. En cambio, las partes traseras de las patas anteriores, la parte inferior de la cola y la zona del pecho y el vientre están muy pobladas. Gracias al denso subpelo, el perro Golden está muy bien preparado para las condiciones climáticas extremas de frío y humedad. En cuanto al color, presenta cualquier tonalidad de oro o crema, y solo se permiten algunos pelos blancos en el antepecho. El perro Golden Retriever es una raza mediana. Según el estándar de la raza, la altura de cruz en los machos es de entre 56 y 61 centímetros. Las hembras, algo más pequeñas, alcanzan una altura de entre 51 y 56 centímetros. En función del sexo y el tamaño, estos perros pueden pesar entre 30 y 40 kilos. El temperamento del Golden Retriever es una característica distintiva. Resalta por ser amable, amigable y confiado. Son excelentes mascotas de familia y particularmente pueden ser muy pacientes con los niños, sobre todo si socializan y son entrenados desde cachorros. Aún así, los perros y los niños pequeños nunca deben quedarse solos, y los adultos deben supervisar todas las interacciones entre ellos. Sus cualidades le convierten en excelentes perros de trabajo, compañía, asistencia y terapia. Los Golden no son perros de una sola persona, ya que por lo general serán igual de amables con extraños que con aquellos que conocen. Por lo tanto, este carácter confiado y amigable no es muy útil si lo que tú deseas es un buen perro guardián. Por supuesto, hablamos en términos generales, pues esto no quiere decir que no pueda presentarse alguna conducta agresiva no provocada u hostilidad hacia personas, pero esto es algo muy poco frecuente, ya que en la creación de su linaje hereditario se fue suprimiendo poco a poco esta actitud. Un Golden Retriever típico debe ser tranquilo, naturalmente inteligente y dócil. Ellos tardan en madurar. Necesitan 3 años o un poquito más para alcanzar su carácter definitivo. Pero eso sí, aunque sean adultos, no dejarán de ser muy juguetones. Los Golden Retriever también son reconocidos por su gran inteligencia. Por ejemplo,
la raza se catalogó en el cuarto lugar de 131 razas analizadas en la clasificación de Stanley Coren, solo por debajo del Border Collie, el Caniche y el Pastor Alemán, donde se basó su clasificación según su capacidad de entrenamiento y obediencia. Además, en otro estudio más reciente hecho por la Universidad de Helsinki, también salió muy bien ubicado, alcanzando el puesto número 5. Nada mal para nuestro querido amigo. Sir Dudley Marjorie Banks tenía afición por el color dorado de los perros cobradores y adquirió a un perro llamado Nose en Bristol, Inglaterra, en 1865, para cruzarlo con una perra Tweed Water Spaniel, que era una cobradora de color marrón. Después de 20 años de cría, en los que se incluyeron Labrador Retrievers, Setters rojos y posiblemente 1 o 2 perros para mejorar la capacidad olfativa y la masa ósea, se desarrolló el Golden. En 1908 empezó a ser registrado y exhibido con el nombre de Golden de pelo liso. En 1913 su clasificación pasó a ser la de Retriever dorado o amarillo, y finalmente, en 1920, tomó el nombre con el que le conocemos hoy. Dada la densidad de su pelaje, deberá cepillar al Golden con regularidad. El manto inferior, que es el que repele mejor el agua, es muy grueso y no hay que dejar que se enrede, ya que provocaría un sufrimiento innecesario al animal. Aunque el largo de su pelo atrae el agua y el barro, este se limpia fácilmente cuando se seca. Los Golden adultos necesitan una cantidad razonable de ejercicio para mantenerse en óptimas condiciones. Si hacen demasiado ejercicio durante su etapa de cachorros, pueden tener problemas óseos o de articulaciones. Un par de horas de ejercicios al día bastan para un adulto sano, aunque aceptará más si le das la oportunidad. Los perros de razas grandes requieren un equilibrio de nutrientes diferente al de los perros de menor tamaño. En comparación con otras razas, estos perros tienen un gran apetito de prácticamente cualquier cosa que se les ponga delante. Por desgracia, esto hace que suelan tener sobrepeso. Como sucede con muchas razas, el Golden Retriever puede sufrir diversos trastornos oculares hereditarios, otitis, alergias, artrosis, displasia de cadera y de codo, y lamentablemente suelen tener una predisposición a la epilepsia y a ciertos cánceres. Por eso, programa visitas periódicas al veterinario, mínimo una vez al año. Asegúrate de darle la alimentación correcta desde cachorro y de cumplir a rajatabla las cantidades recomendadas. Si tomas todas las precauciones para el cuidado de tu Golden, tú y los tuyos podrán disfrutar de la grata compañía de este peludo amigo por muchos años.